Bueno, la idea es hacer un diagrama de clases y un diagrama de componentes y un diagrama de paquetes utilizando White Star UML. Existen más aplicaciones, por ejemplo Star UML, que puede hacerse más fácil o más complicado, pero pues la que nos asignaron fue esta para hacerlo. Entonces lo primero que hacemos después de abrir el programa es darle una aplicación por default. OK, y él nos crea la aplicación. Nos crea dos main, o sea, dos espacios de trabajo para realizar los diagramas. Lo primero que hacemos es pues cambiarle el título al proyecto. Acá en esta parte de abajo podemos hacerlo, podemos cambiarlo. Eso lo vamos a llamar laboratorio 7, que es el que nos trae. Y nos mandó a uno de los main. Entonces en el primer main vamos a hacer el diagrama de clases. Acá a este main también se le puede cambiar el nombre. Entonces este lo vamos a llamar Van a Vivir, que es el primer ejercicio. Antes de hacer el diagrama, entonces leemos el enunciado que nos dicen. Dice: el propietario del centro médico Van a Vivir requiere un sistema que le permita administrar los datos básicos de las citas, consultas, pacientes, diagnósticos e historias clínicas del centro médico. Un paciente debe solicitar su cita vía web, donde el sistema le asigna el médico que lo va a atender y le agenda la consulta. Cuando el paciente asiste a la consulta, se le genera la historia clínica y el diagnóstico junto con su tratamiento. Es importante destacar que este sistema puede también utilizarse desde dispositivos móviles. En el diagrama de clases, pues esto no afecta esta segunda parte. Entonces lo primero que tenemos que hacer es localizar las clases, y aquí están muy claras. Las clases son citas, consultas, pacientes, diagnóstico, historias clínicas y un médico que se le asigna. Entonces comenzamos a organizar las clases. En este cuadro están el icono para las clases. Entonces le damos un clic y nos lo traemos para acá. Entonces lo soltamos, ahí queda. Vemos que este espacio queda habilitado para edición. Yo, en el caso de este ejercicio, pues determiné que médico y paciente pueden hacer parte de una superclase. Igual puede determinarlo como clases independientes, no tendría ningún problema. Yo decidí hacerlo por superclase en porque en el que coloqué en la plataforma lo hice como clases independientes. Entonces, escribimos el nombre de la primera clase. Yo la llamé persona, iniciando con mayúscula y minúsculas. De esta parte le damos la visibilidad, es privado, y en estos dos cuadritos vemos los atributos de la clase y las operaciones o las acciones. Entonces si le damos clic aquí, nos va a comenzar a crear los atributos. Yo decidí que los atributos acá todos son privados, ¿no? El primero sería la identificación. Esta identificación yo determiné que es un string, entonces con dos puntos, comenzando por mayúscula por nomenclatura, porque este programa se acondiciona para mandar directamente el código. Entonces comienza por mayúscula el string. Si no, luego nos generará un error en cualquier parte de las líneas de programación. Y donde está el más, seguimos implementando el resto de los atributos. Entonces yo decidí que el segundo son nombres, que son strings naturalmente. Decidí que hay otro que es apellidos.
y decidí que un email. Listo, como esta es una superclase, no le coloqué acciones. Seguí con la segunda clase, que sería médico. Privado, atributos, que el médico tiene una tarjeta profesional. Se adopta la estructura camello. O sea, comenzamos con las 3 primeras minúsculas de la primera palabra y la segunda comienza con mayúscula. Estos son pues los estándares que según lo que he leído en las exigencias del curso pues nos tienen. Tarjeta profesional, esto sería un string. Podría ser un entero si estuviéramos seguros que ninguna tarjeta profesional tiene una letra, pero podría tenerla. Y este médico pues tiene una especialidad. Vemos que este es negativo. Privado. Y este atributo sería especialidad, que sería un string. Coloqué esas dos y la acción del médico es, básicamente tiene dos acciones, que son atender al paciente y generar una historia clínica. Entonces, la primera es atender paciente. Estas partes tienen un método constructor que va entre paréntesis. En este colocamos simplemente el tipo, aunque no es necesario, no es exigible, pero por presentación y para que esté completo yo lo coloco y esto sería un string. Y la segunda sería genera historia clínica. Podría ser también genera un diagnóstico. Esta sería la clase médico. Ahora iríamos a la clase paciente. Clase paciente. Se supone que este paciente tiene una EPS. Entonces de carácter privado. Y esta EPS pues es un string de cadena de caracteres. Y como atributos también tiene un nombre. Que es un string. Y como tercer atributo tendría un número de contacto. Este número de contacto sería puede ser un entero, porque los números telefónicos no tienen letras. Estas serían las tres partes. Y en cuanto a las acciones, pues las acciones del paciente son muy claras. Y es que él solicita la cita, lo cual se convierte en un string. Los datos de la cita que le devuelven son cadenas de caracteres. Y asiste a cita.
asiste a cita, que sería un string. Con esto tenemos la clase paciente tan modelada. Ahora vamos con la clase diagnóstico. La clase diagnóstico, acordémonos que esto es privado, tiene como atributos la enfermedad que se diagnosticó. Recordemos que esto lo sacamos de un análisis previo, esto lo escribimos sobre el papel y pueden ser diferentes o pueden ser más, depende de la perfección que queramos darle al programa que pretendemos hacer. Esto sería una string. Tendría un tratamiento que sería otro string. Y tendría unas observaciones que generalmente se hacen. Que sería otro string. Este diagnóstico, aquí nos falta la visibilidad. Y las acciones sería simplemente gestionar diagnóstico. Este diagnóstico se genera a partir de todos estos parámetros que tenemos acá. Esto sería de un tipo string. Perfecto, tenemos modelada la clase diagnóstico. Ahora modelamos la clase cita. Mismo cuento, privada, atributo primero. Yo supuse que tenía una fecha de solicitud, lo cual sería un tipo datetime. Tendría un para llegar a editar este atributo que dice que número 1 le damos doble clic. Listo, se coloca la fecha de atención, que sería un time, y eso tendría asignado un consultorio sería un string porque el consultorio puede tener una letra, y tendría un médico, que sería otro string. Como en el anterior, la acción es gestionar cita, y esto lo hace el paciente. Ahora nos faltaría la clase historia clínica. La historia clínica tiene un código
que es el string. De visibilidad privada y tiene una fecha de creación o una fecha de modificación, porque estas historias clínicas se modifican respecto a cada cita. Entonces sería un date. Y la acción es gestionar una historia clínica. Pueden haber otros tipos de acciones cuando se perfeccionen las operaciones del programa. Esto es un string. Listo, ya tenemos modeladas todas las clases. Entonces procedemos a relacionarnos. Tenemos la superclase persona y pacientes. Necesariamente esta superclase, al tener estas dos clases heredadas, tiene una asociación por generalización. Porque esta es una generalización de estas dos. O sea, la persona, inicialmente se toman unos datos, nombres, apellidos, un email, pueden ser otro tipo de datos. Y antes de realizar alguna acción, inmediatamente se da la clase que es, le dice, ¿es un médico o es un paciente? Sería uno de los dos. Entonces, por generalización, tomamos este conector, lo traemos de acá hasta acá, traemos este otro, lo traemos de acá hasta acá, le damos clic acá para que no nos cree más. Y una vez acá, lo jalamos y nos lo traemos para acá. Tomamos este, lo marcamos, lo jalamos y lo traemos para acá. Y ahí nos quedó bien presentadito. Esos son los mamarrachos que nos aparecen en los diagramas que no sabemos cómo se sacan. Entonces esto tiene un label, una etiqueta que se escribe acá y en este caso se llama es1. Es un, porque o es un médico o es un paciente. Esto no tiene, solo tiene la etiqueta, porque es uno o es otro. Necesariamente es uno y ya. No es uno a uno o uno a muchos, es uno. En segundo caso, yo miro cómo bajo esto acá un poquito para los demás espacios para ver este mouse es complicadito, perfecto. Para que nos dé más espacio para seguir trabajando. ¿Listo? Hay una relación entre médico y cita. Y es que el médico atiende una cita, entonces esto es una relación por asociación directa. El médico atiende directamente la cita, le ponemos su level, atiende. Esto es de visibilidad negativa, o sea, privada. Esto lo podemos correr. Y ahora vamos a mirar qué tipo de asociación es. Entonces para eso marcamos acá. Hacemos clic en el primer punto. Entonces nos sale este cuadrito. Podemos ver que aquí tiene esta pestañita. Aquí en esta pestañita le damos el orden de asociación que tiene. Y dice que un médico atiende a uno o a muchos pacientes. Entonces este es el tipo de relación de uno a uno o muchos. Hay otra relación que es paciente con la cita. También es una relación por asociación directa. Entonces dice que el paciente, ¿qué hace el paciente? Solicita y asiste.
solicita y asiste a la cita. Y esta es una relación de, uno dice, un paciente no, es al revés. Esto es para acá, para arriba. Un paciente asiste a una o a muchas. No, aquí me quedo, definitivamente me quedó mal. Este lo tenemos que dar para acá y nos quedaría el de arriba porque todos son relacionados. Ahora sí, un paciente asiste a una o muchas citas, solicita y asiste. Tenemos las dos relaciones. ¿De qué está compuesta la cita? Pues naturalmente está compuesta por una historia clínica. Que esta historia clínica es la que va a heredar todos los diagnósticos que salgan de la cita médica. Por eso aquí hay una relación de composición. Entonces, esta es la relación por composición. Sacamos de acá hacia acá. Entonces esto dice que está compuesta, entonces está compuesta. Entonces dice que una o muchas citas, componen una historia clínica. El paciente tiene una sola historia clínica. Puede tener muchas citas, pero solo va a tener una historia clínica. Y la última relación es entre cita y diagnóstico, que la cita generaría un diagnóstico. Coloquémosle primero la visibilidad a esto, que es privada. Esto tiene visibilidad privada también. Listo. Entonces, esto es una asociación directa. Que no hay asociaciones por generación. Entonces, genera. Y el tipo de relación es que en una cita se generan uno o muchos diagnósticos, porque el paciente puede tener varias enfermedades. Entonces ahí ya tenemos listo el diagrama de clases de Humana Vivir. Entonces, ¿qué hago yo para lo correspondiente al trabajo? A esto le tomo un pantallazo, que es el que luego envío, y simplemente guardo el archivo. Entonces de acá lo guardo, guardar como, pero como vamos a seguir trabajando, entonces el segundo gráfico que corresponde al diagrama vamos a trabajar el diagrama de paquetes, entonces ese lo vamos a hacer en un videito enseguida.